buenas noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Iniciamos semana. Hoy es un lunes especial, como todos, ¿no? Supongo, ¿no? Si estamos vivos, ya lo que nos queda es mirarnos la salud, porque el tema económico es más complicado. Pero bueno, iniciamos semana con fuerza. Han pasado muchas cosas este fin de semana, incluso el viernes a última hora, cuando ya nos habíamos despedido, ocurrió algo de lo que vamos a hablar en el día de hoy, y es que alguien durmió en prisión, entre rejas. Hablamos del señor Guerrero. Pero bueno, antes de nada voy a presentar a mis compañeros que nos van a acompañar durante los próximos 90 minutos. Don Fernando Sicre, muy buenas noches. Buenas noches. Don Fernando, además, da la bienvenida a la huelga general, en el artículo que publica hoy usted en La Voz de Cádiz. Bueno, ese es un eufemismo en realidad, porque el título era muy largo, lo han acortado. A continuación ponía 2 puntos y decía: mi más enhorabuena al señor presidente, porque parece ser que se ha convertido en costumbre que la huelga general es el bautizo de guerra de los presidentes de gobiernos democráticos actuales, que prácticamente todos, las 7 huelgas, quitando una de ellas que prácticamente tuvo una conexión política, todas las anteriores, los motivos de la huelga eran absolutamente necesarios acometerlos. Entre otras cosas, estoy recordando ahora el sistema de pensiones en el año 85, por ejemplo, en la época de Felipe González. Si hubiese ido al traste, hubiese quebrado. Está a punto, ¿eh? Muchas veces lo digo yo aquí, en el momento en el que estamos teniendo en cuenta que es un sistema piramidal, la situación es muy complicada para el actual sistema de pensiones, teniendo en cuenta que es un sistema financiero de reparto. Pero en el año 85, con multitud de pensiones por una sola persona, era absolutamente inviable. Le hicieron una huelga general. Es absolutamente una inconsciencia, teniendo en cuenta que el coste por día de huelga general son 7.500 millones de euros. Madre, ¿eso es lo que nos puede costar a todos los españoles la anunciada huelga general? La anunciada huelga general. Sí. Madre mía, ahora seguimos hablando de eso, Fernando. Alguien que también ha escrito hoy en Viva Cádiz, es un diario de tirada gratuita, pero con mucha difusión, es nuestro querido ciudadano, don Alberto Matilla. Buenas noches, don Alberto. Muy buenas noches, don Agustín. Su artículo habla del estado del revés. Sí, parece, vamos, es un eufemismo evidentemente también, en tanto y en cuanto los ciudadanos estamos cansados de ver que la justicia se aplica y se nos exige a la mayoría de los ciudadanos, y que hay una caterva de mangantes que se aprovechan de los dineros públicos que van destinados a las familias en paro, que peor lo están pasando, y parece que ellos viven en una especie de limbo judicial, de limbo legal, yo hablo de habitación del pánico, ¿no?, donde ellos se encierran, se enroscan, y nadie parece que es capaz de llegar a ellos. Yo creo que todas estas personas que por sus gestiones, por sus acciones, arruinan y roban el futuro y el presente a muchísimas familias, debería de caerles el peso de la justicia. Finaliza su artículo, dice: a mí el sentido común me dice que mientras no se haga justicia con los mangantes y quieran multar a los indigentes por pedir limosna, el Estado de Derecho es difícilmente creíble. Más bien estamos en un estado del revés. Pues bueno, vamos a hablar con don Antonio Barreda. ¿Qué tal, don Antonio? Pues mira, vengo un poco cabreado. Un poco solo. Bueno, siendo lunes, claro, no ha calentado motores, es normal. Porque por fin hemos visto que hay una primera prisión preventiva para alguien relacionado con los ERE. Cuando muchos pensaban que se iban a ir de rosita, vemos que no. Y segundo lado, mi cabreo es contundente contra las centrales sindicales por la inmoralidad de haber convocado al 11M, que es un día en que los españoles debemos estar recogidos y recordando a las víctimas, 198 muertos en los atentados del 11M. Tenemos que haber estado recogidos y recordando a esas víctimas, y no en la calle haciéndole una labor al Partido Socialista, que no es capaz de movilizar ni sus propios afiliados. Madre mía. Bueno, pues don Guillermo Riol, buenas noches. Muy buenas, Agustín. Que el viernes, sorpresa, yo me enteré en casa. ¿Tú te enteraste de dónde, Guillermo? Me enteré también en casa y por internet. Yo por internet. No me lo terminaba de creer, y era coincidente el comienzo de campaña electoral con el ingreso en prisión del exdirector general de Empleo. Y enlazando un poquito, yo no diría cabreado, pero sí bastante molesto por la jornada de ayer, reconociendo, poniendo por delante que reconozco el derecho de los sindicatos a sacar a sus afiliados a la calle, el hacerlo coincidir con el día de ayer, en el que el recuerdo de ese 11M de hace 8 años y esas 128 víctimas que hubo, bueno, pues me parece algo realmente patético el que se haga eso, sobre todo por la explicación que en su momento dieron los sindicatos,
que no lo convocaban para el fin de semana siguiente porque a ser puente y festivo tenían derecho a irse de puente. O sea, ya con eso digo todo. Bueno, pues vamos a hablar de ese tema también, por supuesto. Queremos conocer vuestras opiniones. Nos gustaría que nos llamaseis por teléfono, por lo menos que nos dejarais un mensaje. Los escucharemos, o bien a través de Twitter o Facebook, o una sencilla carta por mail. ¿De acuerdo? Hay algunas. Fijaos, y estaba por ti, Fernando, tal vez. Dice, por favor, que se lea este mensaje. Me dices eso, ya lo tengo que leer, obligatoriamente, aunque no lo hubieras puesto igual. Es el enunciado. Dice, os estoy escuchando. Ella se llama Pili Gallardo. Dice, os estoy escuchando y estoy negra. Trabajando en un centro comercial y gracias a la reforma voy a trabajar con miedo. En el momento de que me queje de los abusos a los que estoy sometida, sé que la respuesta es, ahí tienes la puerta, porque hay mucha gente que quiere trabajar. Con la reforma lo que se conseguirá es menos parados, pero más esclavos. Bueno, vamos a ver. La reforma era una necesidad absolutamente imperiosa. Y voy a explicar por qué. El mercado de trabajo español y su instrumento fundamental, que es la legislación laboral, encarnada básicamente en el Estatuto de los Trabajadores, no ha sido un mecanismo suficiente ni eficaz porque en el periodo más álgido de la actividad económica, que tardarán muchísimos años en que se vuelva a producir otra vez, que fue el año 2007, el mercado no absorbía a 2 millones de desempleados. Por lo tanto, había una carencia estructural que era necesario modificar. Y además es necesario adecuarla. ¿Hacía falta crear esos puestos de trabajo? Hacía necesario un instrumento ágil que posibilite que nuestro país tenga unas empresas competitivas y que el factor trabajo sea productivo. ¿Para qué? Para poder exportar bienes y servicios y poder competir en el interior del país en relación con las importaciones que producimos. Si eso no se produce, España siempre tendrá una carencia. ¿Que es cierto que esto produce una flexibilidad y que puede haber empresarios desaprensivos? Siempre los hubo. Pero bueno, eso no tiene que decir que aquí lo que se hace es equilibrar entre el derecho que tiene uno a trabajar y la persona que queriendo y pudiendo no puede hacerlo, puede acceder al mercado de trabajo. Y esta reforma en el medio y largo plazo lo va a conseguir con toda seguridad. Te tienen que dar las circunstancias, lógicamente, pero se darán. Pero es cierto que dicen por ahí que, bueno, sí, es posible que se creen más empleos, pero que sean de inferior calidad, que sean, no sé. Vamos a ver, aquí hay un problema de ajuste y que necesariamente las empresas españolas tienen que terminar de ajustarse para que realmente sean competitivas. Este proceso de ajuste se advirtió en el año 2007 y lo decía un premio Nobel que era Krugman, que además es socialdemócrata, pero también lo decía el señor Blanchard, como yo decía el otro día aquí en el debate, pero también lo decía el señor Rubini. España tiene que producirse un proceso de deflación de costes generalizado entre un 20 y tantos % a cerca de un 30%. En ese momento estaremos en una situación de equilibrio y eso es lo que ha salido y está haciendo en la prensa el otro día, un acuerdo entre la empresa Vodafone y sus trabajadores, precisamente para no despedir a nadie mediante una bajada porcentual de su salario. ¿Era necesario? Absolutamente. A mí como funcionario he tenido una rémora en mi sueldo de un 18%. Por lo tanto, entiendo que eso se va a producir en casi toda la población realmente, si este país realmente al final quiere ser competitivo. Es un proceso necesario, igual que se especula que hasta que no se produzca una bajada, por poner un ejemplo, de un 55% de media en el coste de la vivienda, no se termina de producir el ajuste necesario para que el stock de vivienda de una vez por todas desaparezca y termine en manos de las personas compradoras. Claro, bueno, Pili, hemos leído tu mail, recogemos tu queja y bueno, yo también me sumo un poco a lo que dice Fernando. O sea, también hay empresarios efectivamente que no hacen las cosas bien. O sea, claro, en todos lados. Igual que habrá trabajadores, ¿no? Igual que hay presentadores de televisión y periodistas que no hacen las cosas bien. Estaba viendo esta mañana que se pone a Zara como ejemplo de empresario español, de empresario modelo, y habría que ver las condiciones en las que trabajan los trabajadores de Zara en Tailandia, en Birmania o en Brasil, donde el propio gobierno de Brasil ha sancionado o ha estado a punto de sancionar a esta empresa por las condiciones en las que tenía sus trabajadoras en Brasil. Sí, me gustaría también comentar brevemente, Agustín, que evidentemente la reforma no es de buen gusto. Quisiéramos tener una situación económica distinta y una situación de trabajo distinta. También es verdad que te hace más flexible
no solamente el despido, pero también hace más flexible la búsqueda y el encuentro de un puesto de trabajo. Y que todo esto, lo que no se puede decretar por ley, son las buenas prácticas y las buenas relaciones entre empresario y trabajador. Eso habrá y seguirá habiendo lo que tenga que haber. Pero yo creo que a una situación límite, debe de haber medidas también límite que sean temporales. Yo creo que decir que es una medida que se va a quedar para siempre no es cierto. Pero sí es cierto que el enfermo necesita ahora que le intervengan de esta manera. Pero esto, vamos a ver, por poner un ejemplo real que aconteció este fin de semana, que es el caso suizo. Ha habido un referéndum, como mucha gente sabe, en el que se ha votado que no se prolongue a 7 semanas anuales las vacaciones, sino que se queden 4. ¿Por qué? Porque supondría un aumento de coste que llevaría aparejada una caída de la productividad y de la competitividad de las empresas suizas. Y otra cosa, en el caso suizo, la jornada máxima legal de carácter semanal es de 48 horas semanales. Aquí se trabajan 40 horas. ¿Y qué ocurre? Que manteniendo constante el factor capital, por tanto la tecnología aplicada al proceso productivo, para poder calcular la productividad y por tanto la eficacia del factor trabajo, en este caso hay dos componentes, que es el salario y el tiempo de trabajo. Manejando uno u otro se sube o se baja la productividad. Aquí la jornada máxima legal semanal son 40 horas, en Suiza son 48 horas. Yo no creo que sea afortunado tu comentario de Suiza, porque Suiza tendría que corresponder con unos sueldos y con un nivel de vida que aquí no tenemos. Suiza se lo puede permitir. Estoy alegando, vamos a ver, aquí tenemos unas vacaciones de 30 días. Tenemos una jornada semanal de 40. ¿Y qué nivel de sueldo tenemos? En Suiza, yo estaba hablando de la competitividad, que es una cosa distinta. Para llegar a ser competitivo, en el corto plazo, no hay otros factores que manejar que esos dos. Por lo tanto, si realmente queremos exportar y que nuestro producto se venda en el mercado, porque es una cuestión de precio, sí, pues realmente o accedemos a vender a un precio determinado y por lo tanto a que la incorporación de los costes, incluido el salario, sea asumido por el mercado, o nuestros productos no se venden, simplemente. Lo que sí es cierto es que, como comentaba anteriormente Fernando, existe tradicionalmente, históricamente, una gran brecha que separa siempre, digo de forma histórica, a empresarios y a trabajadores. Yo recuerdo cuando la crisis del 92, que fue otra crisis también bastante profunda, en una empresa de este país aplicó un ERE, un expediente regulador de empleo, y la negociación entre empresa, comité y trabajadores fue la siguiente, fue muy simple: señores, somos 800, o nos vamos los 800 a la calle, o nos quedamos 600 comiendo y 200 expedientados. La respuesta fue una negociación y efectivamente la empresa se salvó y se salvaron 600 puestos de trabajo. ¿Que se fueron 200 al paro o en otras cuestiones? Evidentemente sí. Y yo creo que esta reforma laboral, como bien dice Alberto, y termino rápidamente, es una reforma que en el fondo a mí particularmente me gusta. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, como comentaba Fernando, hay que ajustar. Son malos tiempos, por lo tanto nadie es feliz. Nadie es feliz, partimos ya de esa base. Pero que es evidente que hay que aplicarlo. O sea, no se puede negociar ahora mismo una negociación colectiva que está anclada en el año 74, aplicarla a una empresa con 3 trabajadores. Y que hay que dejar, me parece algo demencial. A mí me gustaría que alguien del gobierno dejara claro que son medidas excepcionales. Coyunturales. Y coyunturales. Y técnicas, no ideológicas. Exactamente. Como está vendiendo el partido de la oposición. Que tienen que ir en pos de buscar la viabilidad de la recuperación económica de la actividad laboral en este país. A mí, que se nos comparen con otros países, hombre, pues que nos den también la misma calidad de vida y los mismos niveles de sueldos. Pero lo importante es salir de esta y que todos tenemos que arrimar un poco el hombro. Y estos ejercicios tienen que ser de responsabilidad por ambas partes. Por tanto, seguimos avanzando, Antonio. Hay una cosa importantísima que es, en relación a los argumentos que están planteando los sindicatos de la huelga general, la mayor agresión de la historia al movimiento, a los derechos de los trabajadores, la cometió el gobierno de Felipe González con su reforma laboral del año 94. Y otra cosa importante es que la última, la huelga light que le hicieron a Zapatero, la huelga general light contra la reforma laboral, tampoco fue negociada con los sindicatos. Luego, uno de los argumentos que dicen que esta reforma laboral es la única que no ha sido negociada con los sindicatos, vamos, es que es una mentira de una magnitud increíble. ¿Y la de Felipe González? Bueno, es que Felipe González no negociaba nada. Por eso digo que tampoco fue negociada. Dejadme que vaya avanzando. Me dice Mari Carmen Luque Mejías, nos cuenta, dice Andalucía Debate, hola, el PSOE ha hecho bueno a Franco, dice aquí, y con tanta democracia se puede hablar,
pero ¿para qué sí? ¿Pero para qué si no te escuchan? Mi abuelo decía que Andalucía era un pueblo de personas con mucho brío, pero si observamos aquí hay de todas partes menos andaluces. Y es a los andaluces a los que nos importa Andalucía, y si estamos casi todos como yo, pues entonces ya ves. Yo no puedo comer, mucho menos movilizarme, pues solo puedo mover el coche para lo necesario. Me parece una vergüenza que se culpe ahora, que acaba diciéndonos algo así que es orgullo, está orgullosísima de ser andaluza. Lo que no son legítimos son los renegados esos que nos están robando hasta la dignidad, y que es a esos a los que hay que hacer pagar lo que han hecho. No espero nada perfecto, pero odio que se me mienta y me roben. Un saludo y enhorabuena por el programa. Espero que no os prostituyan como hacen con todo. Mira, palabra clave en ese importante correo. este matiz, que Sí. viene la referencia con la huelga que comentaba Fernando en el año 85. En el año 85 yo recuerdo que la convocó unilateralmente Comisiones Obreras, porque dentro de lo que de la reforma de las pensiones estaba una cosa que se inventó nueva, que apareció nueva, que eran los planes de pensiones privados. Hoy en día, tanto UGT como Comisiones Obreras tienen una aseguradora que te venden planes de pensiones privados. O sea, me parece de una incongruencia que en el año 85 hayan hecho una huelga general y en el año 2012 hacen negocio contra aquellos que precisamente ellos mismos convocaron una huelga general, contra aquellos planes de pensiones privados. Sí, pero además, como efectivamente dice Antonio, y si retrocedemos un poco el tiempo a las huelgas generales de la época de Felipe González, se plantean dos problemas importantes en el mundo del trabajo. Uno, auspiciado por un decreto ley del año 86, que era el llamado decreto ley Boyer, y posteriormente el famoso decretazo, porque el decretazo no es el del Partido Popular, el del año 2002, es el del 1992, cuando existe un déficit inconmensurable en el INEM, consecuencia de una modificación previa del año 84 que había hecho el PSOE en materia de prestación de desempleo, que había puesto a competir el propio mercado de trabajo con la propia prestación de desempleo. Era tal el desastre que había en este país del año 84, como consecuencia de la modificación que hubo de la Ley Básica de Empleo, hasta el año 92, se había ido de las manos la gestión del INEM, que hubo que recortar drásticamente y supuso una huelga general. Y la del 94, como decía Antonio, efectivamente, esa sí que fue la reforma laboral con mayor pérdida de derechos, porque eran los llamados contratos basura, si todos recordamos el tema. Fue el año 94. Había una falta absoluta de sintonía entre los sindicatos y el presidente del gobierno. Y ahora no es que haya falta de sintonía, no, es que supuestamente el diálogo social a través de los interlocutores sociales llevan 4 años, yo lo decía en mi artículo, no sé si un diálogo de sordo o de besugo, pero lo cierto es que no tiene eficacia ninguna y por lo tanto el gobierno tiene que cumplir su obligación, que es gobernar. Es lo que dice el artículo 97 de la Constitución. Es que si no, no avanzamos, chicos, de verdad. Les he preguntado qué tal el fin de semana. Y llevamos 15 minutos. O sea, bueno, Guillermo, tú querías decir algo muy breve. Muy rápido. Me quedo con una palabra que dice la señora anterior comunicante. Mentira. Aquí lo que no perdonamos en Andalucía es que nos hayan mentido. Perfecto. Era viernes, hace nada. Yo estaba en casa y ojeando pues la prensa digital nos encontramos con la noticia. Almudena, ¿qué pasó ese viernes por la noche? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Agustín, buenas noches a todos. La madrugada del viernes al sábado entraba en prisión el principal imputado en esta trama de expedientes de regulación de empleo irregulares, Francisco Javier Guerrero. Además entraba en prisión sin fianza. Ha mantenido durante toda su declaración, que ha durado 3 días, que la Junta de Andalucía era conocedora de las subvenciones y ayudas que se han entregado sin control. Además apunta que las subvenciones que se otorgaban a personas, él pensaba que tenían derecho a recibirlas. Lo vamos a ver con más detalle en el siguiente vídeo. El pasado sábado entraba en prisión sin fianza el exdirector general de Empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el fraude de los ERE. En su declaración ante la jueza afirmó que se siente una presa fácil y que creía que los intrusos que él mismo autorizó tenían derecho a recibir las ayudas. El exdirector general informó a la juez que su sueldo era de unos 4.000 y pico de euros al mes, pero además cargaba a la Junta los gastos de comidas, hoteles y desplazamientos. Además tenía a su disposición un piso en la zona de Viapol de Sevilla, por el que la Administración pagaba una renta de 1.100 o 1.200 euros. También hemos conocido la agenda de trabajo de Guerrero en un mes, septiembre de 2006. El exdirector general de Trabajo demuestra que intermediarios, empresarios e intrusos pasaban con frecuencia por el centro directivo. Así fue durante los 9 años que el principal responsable estuvo en el cargo y que ha motivado su ingreso en prisión.
Lo sorprendente es que en todo tiempo que estuvo en su puesto, ninguno de sus superiores detectara ninguna anomalía. Él mantiene lo contrario, que dio cuenta de todas las ayudas concedidas a los responsables de la consejería. Tercer día de su declaración, y a la tercera fue cuando paró con sus huesos en la cárcel. Sí, señor, la jueza Alaya ha demostrado que va por todas para esclarecer todo este asunto. Yo no quiero pensar que Guerrero, el señor Francisco Javier Guerrero, es director general de Empleo de la Junta de Andalucía durante 9 años, sea el único pagano de toda esta historia, o la cabeza de turco, que algunos quieren colocar para dejarlo y que sea, bueno, espiamos el tema con Guerrero en la cárcel y aquí se queda todo el tema, sino que esto sea la continuidad, la continuación, sobre todo por lo que hemos hablado aquí en otras ocasiones, de que haya petición de responsabilidades, no solamente políticas, también penales, como es en este caso, de los 200 y pico de millones de euros, que en un principio se creía que era lo presuntamente defraudado, la cifra alcanza ya los 1.000 millones de euros, de lo que habríamos que hablar y tendremos que hablar mucho, porque por detrás de todo eso hay subsegmentos en los que, digámoslo así, de forma casi piramidal se ha ido repartiendo todo esto. Por eso digo que el entrar en la cárcel de Francisco Javier Guerrero, yo me imagino que todo lo que ha declarado ante la jueza Alaya, él seguirá cantando, entre comillas, y seguirá diciendo qué es lo que ha pasado. Está claro que él ha dicho, repite por activa y por pasiva, que él actuaba siempre y cuando los de arriba lo supieran. ¿Quiénes son los de arriba? Habría que saber quiénes son los de arriba. Yo desde luego entiendo a estas personas, a estos ciudadanos y ciudadanos andaluces. Pues estoy leyendo aquí que este señor ganaba 4.000 y pico de euros al mes. Te cargaba la Junta los gastos de comida, hotel y desplazamientos, y además le ponían un piso a su disposición de 1.100 o 1.200 euros de arrenda. Y encima se dedica, o sea, teniendo esta situación súper privilegiada, se dedica a malversar los fondos, otorgárselos a sus amigos y gastárselos en cocaína y gastárselos en prostíbulos. Pero cómo de verdad, cómo se puede en un país, en esta situación, en esta Andalucía nuestra, mantener a sinvergüenzas de tal calaña? Es que de verdad que la gente dice tú, luego digo, es que es no para la calle, es que esto es inasumible, esto es falta a la más mínima ética. Es que estamos hablando de un señor que era el director general de Trabajo. Le está quitando el puesto a Antonio Barreda. Veo que se ha contagiado de mi cabreo. Pero mira, como funcionario... No, tú estás cabreado, yo estoy indignado. Cabreado. Mira, estás cabreado. Hay una cosa que es importantísimo. El órgano pagador de la Junta de Andalucía es la Tesorería de la Junta de Andalucía, que está situada en la Consejería de Economía y Hacienda. Para hacer un pago, tiene que haber un expediente que se formaliza para realizar ese pago, porque ese pago tiene que estar contabilizado y tiene que pasar por una serie de intervenciones y de fiscalizaciones para liberar ese pago final. Luego es imposible que un director general maneje 1.000 millones de euros, al margen de la contabilidad de la Junta, al margen de las consejerías, porque no era la Consejería de Empleo la que pagaba. Hay que decirle a los andaluces que el órgano pagador de la Junta está en la tesorería. Imposible no era, porque a los hechos me remito. No, pero que no es la Consejería de Empleo la que paga. La Consejería de Empleo siempre, todos los expedientes, toda la documentación terminan a través del programa Júpiter en la Dirección General de Tesorería, que es la que físicamente hace los traspasos de económicos. Luego es imposible que con los órganos fiscalizadores e interventores que tenga la Junta nadie se enterara de que había 1.000 millones de euros en juego. Pues han fallado. No, aquí no ha fallado nadie. No, hombre, no. Aquí no ha fallado. No. Aquí lo que están negando, no se han perdido. Aquí lo que están negando ellos es que esos controles lo supieran. Esos controles emitieron 7 informes a la consejera de los Economía interventores de la Junta. La intervención general. ¿Y por qué no lo ponen en manos de la Fiscalía? Estaban en manos de la Fiscalía. Esos 7 informes diciendo que lo que está haciendo no se puede hacer ni ese es el procedimiento. Es más, la propia consejera Martínez Aguayo reconoce, y ya ha reconocido, que esos informes no se trasladó a Griñán cuando era consejero. Que Griñán no era consciente de que la intervención general le estaba diciendo que el procedimiento de los ERE no se podía tramitar como los estaban tramitando. Claro. Consecuencia de todo ello es que Invercaria, cuando se crea como empresa pública, para lo que se creó, se la deja totalmente al margen de cualquier tipo de intervención.
por encargo expreso de la presidencia del Gobierno de la Junta. ¿Es cierto, Antonio? Es cierto. Se la deja totalmente. Se la aísla conscientemente, ¿no? Completamente, para que no haya ningún tipo de control de que el dinero que está pasando por Invercaria vaya destinado donde finalmente fue. Ahora, el flash periodístico del pasado viernes, a mi juicio, sería el señor Guerrero entre rejas. Y el pasado día 9 de marzo también, el mismo día viernes, el señor Griñán visitaba una fábrica de rejas en su cometido como presidente, curiosamente. Sería una coincidencia cosmológica, pero visitaba precisamente al mediodía una fábrica de rejas. Una alineación planetaria. Sí, debe de ser mundial, de las que nos tiene acostumbrada la señora Pajín. La frasecita aquella de que... Oh. Es curioso, pero a colación con lo que decía Juan Carlos, efectivamente, lo que dice Juan Carlos es así, porque la juez Alaya lo viene manifestando, y esto hay que decirlo, en contra de lo que sostiene el señor Pizarro para aliviar un poco el problema, y es que la fianza que le pide son 933 millones. No le pide una fianza de unos supuestos intrusos simplemente, sino que es por el global, porque el procedimiento era inadecuado, el procedimiento era ilegal. Por eso el montante global de los gestionados es ilegal. Entonces el señor Pizarro no puede venir diciendo que es que con ese fondo se han gestionado ERES verdaderos legales, sí, y prejubilaciones verdaderas. No eran porque no había una norma previa de procedimiento para la adjudicación de esas cantidades. Ese es el problema de raíz. Vamos a hacer una cosa más grave, unida a eso, muy sencillo, es que esos trabajadores se beneficiaron de unos ERE que 1.200.000 parados andaluces no se han beneficiado. Claro, exacto. Nos vamos a publicidad. Primera pausita, pero volvemos de inmediato. Esto ya se ha puesto bien.